Sí, parto de reconocer a la informalidad, obviamente, como todos sabemos, como un fenómeno, pues que no es para nada nuevo, pero que se ha expandido de manera muy clara en las últimas décadas en casi todas las sociedades y sobre todo pues en el sur global, en las sociedades latinoamericanas como la nuestra, ¿no? Ubico como algo que es un fenómeno que va mucho más allá de lo económico, aunque la informalidad en la economía es lo más reconocido, pero es una cuestión que toca muchos ámbitos, es multidimensional y siempre está presente, pero expandido y diversificado en la sociedad moderna en distintas dimensiones, ¿no? Hay un creciente, refiere, digamos, a grosso modo, a un creciente desbordamiento de los demás ámbitos, de los ámbitos institucionales y normativos del Estado y de los gobiernos con relación a un cúmulo muy amplio de actividades, tanto económicas como políticas, culturales, procesos de gestión, etcétera, ¿no? Podríamos decir en términos generales también que es todo aquello que se gesta, ocurre y reproduce por fuera de estos márgenes normativos y funciona siempre de manera paralela al sistema legal, a las dinámicas formales instituidas y a las convenciones sociales. La que sigue, por favor. Bueno. Entonces, en ese sentido estaríamos diciendo que no se trata únicamente de un sector al que nos referimos, sino de una actividad ni una actividad, perdón, específica, sino un conjunto de prácticas y procesos que se desarrollan dentro de estos parámetros, es decir, de externalidad al Estado y a lo normativo, y que son sustentados por amplios grupos de la población, numerosos actores sociales y también por individuos sueltos, ¿no? Entonces, en este sentido, vale la pena tener claro que al hablar de la informalidad hay que ampliar lo que algunos autores como Verónica Crosa llama la geografía de la informalidad, ¿no? Y concebirla como condiciones de existencia y actividades generadas en y desde las poblaciones periféricas en expansión, desde comerciantes, callejeros ambulantes, paracaidistas, lavacoches, gente que se ha sentado en numerosos espacios irregulares y vive en esas condiciones. El que sigue, por favor. Entonces, en este sentido, hay una necesidad de reconocer a la informalidad, por una parte, sí, como un gran problema que se ha venido expandiendo, pero por otra también como una, sobre todo esto es lo que más me interesa, como una realidad que es necesario ubicar, gestionar por su utilidad efectiva en tanto a todos los recursos que generan y a los problemas que atemperan y resuelven dentro de la economía, en este caso hablando de las grandes ciudades, pero también hay que reconocerla por su innegable presencia y expansión en la mayor parte de nuestras sociedades, como yo decía antes, donde, sobre todo hablando de América Latina y en las grandes ciudades, podemos afirmar que constituye más de la mitad de la población, ¿sí? Entonces hay la necesidad también de reconocer la diversidad y complejidad de este fenómeno, que es de una densa red, que ha generado una densa red de relaciones y negociaciones e intercambios entre múltiples actores urbanos que van mucho más allá de los fenómenos conocidos como el clientelismo y la subordinación para desarrollar una capacidad de gestión de demandas y de derechos, ¿no? Entendiendo esto como una capacidad de agencia de estas poblaciones y grupos, digamos, en condición de informalidad. La que sigue, por favor. En estas condiciones, ante esta realidad, digamos, muy tangible, muy objetiva, el sistema, ¿verdad? Los gobiernos se han visto obligados desde hace varias décadas a generar muy diversas formas de negociación, de tolerancia e incluso, diría yo, de legitimación de estas prácticas, ¿no? En la búsqueda de un conjunto de equilibrios para atemperar, digamos, la gran demanda que estos sectores
generan, sobre todo en su condición también de trabajadores, ¿no? Entonces, en estos sentidos se han incluso reconocido y acreditado, podríamos llamarle derechos a modo, ¿no? Es decir, conocidos en otros lugares como entitlements, ¿no? Que son acuerdos, formas de protección, garantías y de negociación que son siempre coyunturales y temporales. La que sigue, por favor, ¿no? Este gran tema, digamos, este gran fenómeno de la informalidad tiene múltiples formas de expresión, como mencioné, pero aquí me interesa mucho para la situación, el tema de hoy, llamar la atención sobre la particular expresión que tiene en el espacio público de las grandes ciudades, ¿no? Donde ha habido siempre una fuerte tensión y confrontación, ¿no? Entre gobiernos, instituciones, comercio formal, digamos, y todo lo que es el fenómeno de la informalidad, ¿no? Que ha ido también llevando permanentemente a una tensión entre lo legal y lo legítimo, ¿no? La legitimidad, digamos, de la población informal, yo la remitiría de manera especial a ese uso histórico del espacio público en busca del derecho al trabajo y la generación de formas alternas de economía que resuelven un conjunto de necesidades no solo para quienes las ejecutan, sino para consumidores y, bueno, distintos sectores de la población, ¿no? Y han generado desde hace mucho tiempo equilibrios que han atemperado también las contradicciones del sistema económico vigente, ¿no? Nos referimos también aquí a formas de instrumentación que han establecido los informales de negociación y de reconocimiento de lo que mencionaba hace rato yo como derechos adquiridos, ¿no? La que sigue, por favor. La imposibilidad en estos términos, tomando en cuenta, digamos, la complejidad el cúmulo de exigencias que genera esta situación, podemos decir que ante la pandemia, lo que podríamos llamar como lo nuevo o lo llamativo ahora es precisamente la imposibilidad real de hacer uso de ese espacio público para el desarrollo de las actividades informales, ¿no? No me refiero solamente al comercio informal, sino a muchísimas actividades que tienen que o hacer uso del espacio público o instalarse en él para poder desarrollarse, que se encuentran actualmente, bueno, imposibilitadas por la amenaza tangible de la infección y la propagación del virus, pero que las coloca a ellas en una situación de vulnerabilidad extrema, ¿no? Y de esto dependen, pues, millones, literalmente, de personas en las ciudades. En este sentido, para ellos resulta o ha resultado muy improcedente estas normas o estos llamados obvios en este momento del quédate en casa, ¿no? Por ejemplo, y los ha colocado ante disyuntivas muy, muy fuertes, muy difíciles, como es el optar por la salud o la sobrevivencia, ¿no? El morir por contagio o morir por hambre, no salir o no comer. Parecen como planteamientos muy tajantes y sin embargo en la realidad de estas poblaciones realmente son cuestiones muy emergentes y donde tienen de repente que ponerse en la situación de elegir alguna de las dos. Difícilmente se ha podido llegar a una cuestión que las ponga en contacto a ambas, ¿no? El sistema y el modelo económico vigentes se ha visto también con una o sin capacidad o con una capacidad muy reducida para dar respuesta a esta situación. La que sigue, por favor. Ya estoy terminando. Ante esto yo plantearía nomás como indicativas algunas preguntas de investigación de acuerdo con lo que se nos solicita en el seminario, diciendo hacia dónde podríamos o deberíamos de pensar esta realidad a partir de una situación como la que vivimos. Por un lado, ¿con qué enfoque hay que analizar hoy la informalidad como fenómeno preponderante en las realidades urbanas? Es decir, no la podemos seguir tratando como excepción, como algo colateral, sino como una realidad contundente. Otra pregunta es cómo gestionar actualmente los derechos de la población informal, en particular
la que se ejerce en las actividades en el espacio público, dando cobertura a sus condiciones de sobrevivencia y protección. Una tercera pregunta es, ¿qué tipo de gestión y de políticas son pertinentes para generar una inclusión efectiva de estas poblaciones mayoritarias a los beneficios del desarrollo urbano, de sus derechos y a una participación corresponsable en la gestión del orden urbano? Finalmente, plantearía como otra pregunta interesante es cómo involucrar precisamente a estas poblaciones en condiciones de informalidad en una política de capacitación ante los riesgos y vulnerabilidades emergentes en realidades como la que vivimos en las sociedades contemporáneas. Muchas gracias.